La profesora Eve Rigotti presenta la continuación de la unidad número 5. En este video veremos sucintamente qué pasó con el legado de Freud en distintos sitios, como en Norteamérica, Inglaterra y Francia. El psicoanálisis norteamericano surge en la década del 30 en relación con las nuevas demandas sociales orientadas hacia el diagnóstico y la intervención psiquiátrica. En la década del 60 se insertaron muchos académicos e intelectuales que habían emigrado de Europa durante la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos, en ambientes académicos y de influencia. El psicoanálisis norteamericano sostenía que la dolencia psíquica era producto de aspectos adaptativos, conscientes, preconscientes y el ambiente. Se interesan por la adaptación del hombre al sistema productivo, incorporan lo social y lo cultural, pero priorizan el concepto de función y de adaptación. El yo es una organización con las funciones de percepción, memoria y motricidad. Autores como Lowenstein, Chris, Erikson y Hartman se interesaron en transformar el psicoanálisis en una psicología general, ya que había que encontrar un lenguaje que pudiera ser comprendido por médicos, educadores, sociólogos, etc. Sostienen la capacidad innata de funciones autónomas de base filogenética, percepción, memoria, motricidad, capacidad de síntesis y de asociación. El individuo se enfrenta a las dificultades que le imponen sus propios impulsos y la realidad. Para Hartman, una persona está adaptada en función de la armonía entre sus necesidades pulsionales, la realidad y las metas ideales que se propone. Debe valorarse desde la perspectiva interna y externa del individuo. En Inglaterra, Melanie Klein dio lugar a la creación de un movimiento llamado Escuela Kleiniana, que tuvo su epicentro en Londres y se extendió a diversos países europeos y americanos. Melanie nació en 1882, hija de una familia centroeuropea de origen judío. De joven quiso estudiar medicina, pero con 17 años no pudo llevarlo a cabo por su compromiso con Arthur Klein, con quien se casó a los 21 años, y tuvo 3 hijos en un corto lapso. Durante la Primera Guerra Mundial se produce su aproximación al psicoanálisis a través de la lectura de Freud. El movimiento inspirado en Melanie Klein se origina en los años 40, alcanzando su apogeo en las décadas del 50 y de los 60. Klein explora a través de la técnica del juego las fantasías conscientes e inconscientes de los niños, los sentimientos, las ansiedades y las experiencias que allí se expresan. Observa que los niños sufren ansiedades persecutorias intensas y estudia las defensas que establecen contra ellas. Plantea que los impulsos agresivos están presentes desde el inicio de la vida. En los desarrollos teóricos previos a la formulación de la posición depresiva, considera que las frustraciones orales constituyen el factor principal en la liberación de las tendencias edípicas. Klein va a decir que las posiciones constituyen polos entre los cuales oscila la vida psíquica, los cuales se definen a través de la posición del niño con relación al objeto, características del objeto, características de la ansiedad y métodos defensivos en relación con dicha ansiedad. Estas posiciones incluyen una consideración acerca de la angustia, las defensas, el amor, la agresión y se articulan con problemas de organización y estructuración del mundo objetal. Son 2: posición esquizoparanoide o posición depresiva. En Francia aparece la figura de Jacques Lacan, quien nació en 1901 en París. Inicialmente se dedicó a la medicina, pero luego se interesó por la psiquiatría. En 1951 comienza sus seminarios, que continuarán hasta el año 1979. Estos consistían en ser un seminario crítico fundado en la disciplina del comentario de los textos. Entre sus obras cabe destacar la recopilación de artículos y conferencias bajo el título de Scripts desde 1966. Lacan se propuso pensar al yo en su dimensión especular imaginaria, como función de desconocimiento y como reacción a la teoría de la comunicación. Introdujo su teoría del sujeto determinado según el orden del lenguaje y la palabra, por lo tanto, del otro. Por último, como reacción a las posiciones de las relaciones de objeto. Recordemos que la cuestión de lo imaginario impuso la idea de un pequeño otro, relación de semejanza que se prefigura en la imagen del espejo. A lo largo de su obra se pueden encontrar diferentes diagramas que buscan formalizar ciertos aspectos de la teoría psicoanalítica. En esta ocasión vamos a centrarnos en uno de ellos, el esquema L. Su presentación se produce en uno de sus seminarios orales, dedicado a la posición del yo en la teoría de Freud. En él, Lacan
trabaja el funcionamiento de las relaciones intersubjetivas en sus conexiones con el lenguaje. Lacan vuelve a Freud y sitúa al deseo humano causado por un objeto que falta, el objeto A. Freud lo pensó como el objeto perdido y nunca reencontrado, el cual dejó huella e inició el desfiladero de la metonimia del deseo. Lacan no deja de poner el acento en la falta, la división subjetiva, lo varado, es decir, aquello que cojea y por hacerlo rompe la ilusión de completud especular. Este objeto pequeño A puede situarse del lado del deseo inconsciente, del lado de la falta, es aquello que causa el deseo. La profesora Rigotti termina con esta reflexión. Después de conocer la teoría de Lacan, no podemos dejar de preguntarnos cuál será el destino de su pensamiento en la época de mayor avance tecnológico que multiplica las formas de ilusionarnos y obturar así la falta.